solum, ¿no? Solum. Significa suelo. Significa suelo. Entonces, el horizonte A y el horizonte B, ¿no? Se llama solum. Entonces, son conjuntos de procesos que se van a llevar a cabo en los horizontes A y B, llamados solum. Solamente eso es lo que tienen que ustedes, ¿no?, tener en cuenta, por su ubicación. Ojo, también la meteorización pedoquímica, a veces lo llamamos meteorización edafoquímica. Como estamos estudiando edafología, ¿no?, podemos llamarle también meteorización edafoquímica, que es lo mismo. La descomposición resulta de la acción separada o simultánea de estos procesos siguientes. Es decir, dentro del perfil del suelo puede darse separadamente estos procesos o también simultáneamente. Depende de las condiciones del lugar. Y esos procesos son ya conocidos por nosotros. Por ejemplo, la solución o disolución, donde interviene el agua. Hidrólisis, también interviene el agua. Oxidación, no interviene el agua, sino el oxígeno, ¿no?, del aire. Reducción, también interviene el agua. Oxidorreducción, ¿no?, que es una combinación entre oxidación y reducción. En un momento hay oxígeno, en un momento hay agua. Hidratación, con presencia de agua. Y carbonatación, también con presencia de agua. Nos damos cuenta entonces, ¿no?, que el agua es importante en los procesos químicos. El agua interviene en la mayoría de estos procesos químicos, ¿no? Entonces, en el suelo se dan este conjunto de procesos importantes, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?, para calcular el nivel de contaminación por diferentes contaminantes, ¿no?, por metales pesados, por hidrocarburos, por plaguicidas químicos, ¿no?, entre otros, compuestos orgánicos volátiles, entre otros. Todos estos procesos son importantes. El agente meteorizante más importante es el agua, valga la redundancia, es el agua. Su efecto es más intenso al aumentar su contenido en ácidos o en bases y es influenciado por las condiciones existentes. Es decir, en la medida de que algunas sustancias, ¿no?, se agregan al agua, entonces el agua se vuelve más agresivo, ¿no? El agua se vuelve más agresivo para atacar a los diferentes tipos de rocas o materiales ya sueltos. Entonces su agresividad depende, ¿no?, de qué sustancias se adhieren, ¿no?, se agregan más al agua. Vamos a describir estos procesos de manera sencilla, ¿no?, para entender. Primero, el proceso de oxidación. Sabemos que es un proceso químico en el cual un elemento pierde un electrón y su valencia positiva se incrementa en un protón, ¿no? Eso es oxidación. Tenemos rocas, ¿no?, algunas rocas que son ferromagnesianas. Entonces, el fierro que contiene, ¿no?, de su estado ferroso va a pasar a su estado férrico. Y cuando esto sucede, ¿qué notamos en los materiales? Cambio de coloración, que nos va a indicar
que el fierro se ha oxidado. De un azul gris o gris verdoso pasa a un color pardo amarillento, anaranjado o rojizo. Esta coloración va a depender del grado de humedad, del contenido de humedad. ¿Ya? Entonces, cuando está completamente seco, simplemente la presencia de oxígeno hará, ¿no?, que el fierro se oxide y pasa a una coloración rojiza, como estamos observando, ¿no?, en la anterior diapositiva. Acá, fíjense, ¿no?, motas o moteaduras de color anaranjado, rojizo, ¿no?, en las rocas. Acá, color rojizo. Solamente, ¿no?, cuando estas rocas están expuestas y chocan con el aire, suficiente, ¿no?, para que el fierro que contiene esta roca se oxide y presenta estas moteaduras. Ojo, las moteaduras son las manchas. Para no decir, ¿no?, manchas de color rojizo, anaranjado, amarillento, ¿no? En edafología vamos a hablar de motas o moteaduras. Y reconocemos fácilmente, ¿no?, que entonces las rocas se están oxidando. Esto lo observamos, ¿no?, cuando se sale al campo, ¿no? Cuando observamos, pues, las rocas expuestas al aire libre. Bien, el oxígeno reacciona con los minerales que contienen metales, especialmente el fierro, formando óxidos. Esta reacción origina una capa superficial escamada, rojo, amarillenta, que cubre las rocas expuestas a la atmósfera. Lo que hemos observado. ¿Qué condiciones deben haber para que ocurra entonces la oxidación? Primera condición, encontrarse en lugares bien aireados, ¿no?, expuestos al aire, con un alto suministro de oxígeno. Otra condición, que las rocas contengan minerales ferromagnesianos. Y como ejemplo, mencionamos, ¿no?, lo siguiente. El paso del óxido ferroso, agregando el oxígeno para convertirse en óxido férrico, ¿no? Notamos aquí entonces la coloración, ¿no? ¿Qué color debe tener entonces el óxido ferroso? ¿No? Azul, gris o verde azulado. ¿Qué color va a tener entonces el óxido férrico? ¿No? Va a tener esta coloración, ¿no?, anaranjado, rojizo o amarillento, dependiendo, ¿no?, del grado de humedad. ¿Quiénes son los minerales fácilmente oxidables? Aquí, la mayoría de los minerales primarios. En geología han visto las micas, ¿no?, como por ejemplo la biotita, los anfíboles, ¿no?, horblenda, piroxenos, hiperstena, la hojita, entre otros, ¿no? Todos ellos, entonces, fácilmente oxidables. Bastará exponernos al aire, ¿no?, para que se oxiden o para observar las características de oxidación. Las rocas que contienen minerales ricos en hierro, como el albino, agujita y que hemos mencionado, los minerales primarios, son atacados por el agua portadora de oxígeno en solución, dando lugar a minerales como la hematina, ¿no?, de color rojizo en las rocas también. ¿Por qué decimos atacados por el agua? Porque el agua también, ojo, ¿no?, contiene oxígeno disuelto, ¿no? Como también en la atmósfera podemos encontrar agua, vapor de agua. No, no hay que olvidar eso. En el agua también hay oxígeno disuelto. Y en el aire también hay agua, ¿no?, en forma de vapor. Entonces da lugar a la formación de la hematina o hematita. Hematita, hema, significa, no, viene la palabra hemo, de hemoglobina. Entonces, hemoglobina es, ¿no?,
el pigmento que da pues el color ¿no? a la sangre. Entonces aquí estamos hablando, ¿no? de esta coloración que le va a dar, ¿no? a la roca. En la ecuación de la hematita, y también en presencia del agua, la oxidación de los minerales ricos en hierro da lugar a la limonita, un color amarillento, ¿no? Ya un color amarillento, color de limón, limonita, que es un óxido de hierro hidratado. O sea, cuando ya es óxido hidratado, ¿no? con presencia de agua, se va a volver amarillo. Por eso es que cuando se hacen calicatas, ¿no? en la selva, observamos una coloración homogénea, ¿no? de todo el perfil, de color amarillento, color de limón, ¿no? Entonces hay presencia de óxido de hierro hidratado. Pero también podemos observar, ¿no? en ciertas épocas, ¿no? o en otras partes, en las colinas, un perfil de color rojo, un color rojo. Entonces esto depende también, ¿no? de la presencia del agua, ¿no? de la presencia del agua. La coloración va variando conforme a la presencia, ¿no? de agua. Tenemos aquí otras ecuaciones, ¿no? de la goitita, por ejemplo, ¿no? que va a tener un color marrón amarillento, ¿no? marrón amarillento, también con presencia de agua, ¿no? un hidróxido con presencia de agua. El proceso contrario a la oxidación es la reducción. Aquí no debe haber aire, no debe haber oxígeno. Si hablamos del perfil del suelo, los poros deben ser ocupados entonces no por aire, sino por agua, ¿no? Si hay agua, entonces inmediatamente ocupan los poros, ¿no? y expulsa el aire. Claro, una parte queda como oxígeno disuelto. Entonces, los poros son ocupados por el agua y se produce, ¿no? el proceso de reducción. Lo contrario a la oxidación. Nuevamente, entonces, el fierro ferroso, valencia más 3, vuelve a su estado ferroso, a una coloración azulada, gris verdoso, igual que en el anterior. Y eso lo notamos, ¿no? en los perfiles, mayormente de suelos hidromórficos, los suelos que están ubicados en los humedales, en los pantanos, donde hay saturación con agua, ¿no? permanentemente o oscilando en ciertas temporadas. Si nosotros hacemos una calicata en los pantanos de vía, por ejemplo, o en cualquier otro humedal, vamos a observar en el perfil esta coloración, azulado, gris, verdoso. Y apenas ¿no? cuando aperturamos la calicata, sentimos un olor bastante desagradable, como si fuera desagüe. Y muchos piensan que ahí han hecho un silo. No es así, sino que el olor del fierro en su estado ferroso, en su estado reducido, es bastante fétido, ¿no? Bastante fétido. ¿Ya? Entonces, eso es una característica de que ahí se está llevando a cabo el proceso de reducción del fierro. En este perfil, fíjense, observamos en la parte más abajo este color azulado gris o gris verdoso, pero más arriba observamos color rojizo, ¿no? o anaranjado. ¿Qué significa esto? De que el agua no está quieto todo el tiempo, sino hay oscilación. En un momento, en un tiempo sube, en otro tiempo baja. En otro tiempo sube, en otro tiempo baja. Normalmente en los valles, ¿no? cuando aumenta el río, ¿no? cuando hay crecidas o épocas de crecida, ¿no? todos estos materiales se sobrecargan.
¿no? Hay una recarga con agua. Por tanto, el nivel del agua sube. Y cuando baja el caudal de los ríos, ¿no? Baja el caudal, entonces también este nivel empieza a bajar. Y cuando el agua baja de nivel, los poros son ocupados inmediatamente con aire. Y por tanto se lleva a cabo el proceso de oxidación con la coloración respectiva. Bien, esto va a ocurrir en el siguiente proceso, que es una combinación, ¿no?, entre oxidación y reducción. Pero por este momento, tengamos en cuenta que, ¿no?, el proceso de reducción, solamente la parte baja, en presencia del agua. ¿Cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo entonces el proceso de reducción? Ausencia de oxígeno, ¿no? Habrá ausencia de oxígeno dentro del suelo cuando los poros son ocupados por agua. Materiales saturados con agua, quieta o carente de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces es importante que el suelo esté quieto, no, perdón, el agua esté quieto, ¿no? Cuando en un ambiente léntico, ¿no?, en un ambiente léntico, comparando con un ambiente lótico, aguas corrientes, ¿cuál de ellos contiene mayor oxígeno? El agua que está en movimiento, ¿no?, que es lo que está quieto. El agua quieto contiene menos cantidad de oxígeno. De igual forma, el agua que está quieta, ¿no?, normalmente presenta mayor temperatura que el agua corriente, ¿no?, menor temperatura. Estas condiciones también actúan, ¿no?, dentro del suelo. Estas condiciones también, ¿no?, son importantes, ¿no?, en la formación del perfil del suelo. ¿Qué otra condición más? Que contengan minerales ferromagnesianos. Los suelos son hidromórficos, se encuentran por debajo del nivel freático. Los humedales, donde haya agua permanente, ¿no?, en los suelos, normalmente son considerados como suelos hidromórficos. Hidromórficos, ¿no? Entonces, están normalmente, ¿no?, con presencia de agua y se están llevando a cabo el proceso de reducción. Otra información importante. Ojo, el fierro en su estado ferroso, o sea que como fierro más 2, es extremadamente soluble. Hay que tener en cuenta eso. En cambio, cuando está en su estado férrico, fierro más 3, es insoluble. Por eso es que en el perfil del suelo a veces encontramos concentraciones, ¿no?, concentraciones de óxidos de fierro, como si fueran unas bolitas, ¿no?, llamados concreciones o nódulos, como si fueran pedacitos de ladrillos, ¿no? Ustedes saben, ladrillo, color anaranjado o rojizo. Entonces, como si alguien hubiera introducido, ¿no?, pedacitos de ladrillo, que son concentraciones locales, ¿no?, de óxidos férricos. Otras veces estas concreciones se pueden tratar de otro tipo de materiales, otras sustancias, perdón, ¿no?, como por ejemplo, carbonatos de calcio. Entonces, si son carbonatos de calcio, van a haber aquí acumulaciones, ¿no?, de color blanco, como si fueran pedacitos de tiza blanca. Y para comprobar, utilizamos nosotros, ¿no?, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico para saber, ¿no?, si es o no carbonatos de calcio. ¿Ya? Entonces, recordar, ¿ya?, el fierro en su estado ferroso es
soluble, altamente soluble. En su estado férrico no es soluble. Estas coloraciones tipifican a los suelos gleisados, ¿no? Normalmente cuando es color gris, verdoso, azulado, entonces suelos gley, ¿no? Todos los suelos hidromórficos, ¿no? También se les considera como suelos gley o suelos gleisados. Fácil de reconocer por su color característico, gris verdoso, gris azulado o azul verdoso. Eso es el color característico de los suelos gley. Decíamos que suceden ambos procesos a la vez, ¿no? Oxidación, reducción. ¿Cuándo? Cuando hay fluctuación del nivel freático. Si excavamos, ¿no? Y realizamos la calicata, tenemos aquí un perfil, pero a medida que vamos profundizando, de repente nos damos cuenta que hay agua, ¿no? Que hay agua a una profundidad determinada. Pero ese agua no aflora de manera rápida, sino lento, de acuerdo a la textura del suelo. Si es un perfil, ¿no? De suelo arenoso, entonces cuando llegamos a una determinada profundidad, ¿no? Observamos que empieza a salir un poquito de agua. Dejamos un tiempo, 15 minutos, media hora, una hora, ¿no? Ya se forma, entonces aquí, un espejo de agua. Y si es un suelo, ¿no? Con material arcilloso, aflora el agua, pero lentamente, y requiere más tiempo, ¿no? Para formarse así un espejo de agua. Si lo dejamos la calicata, de repente un día, entonces el agua, el nivel del agua va a subir hasta, ¿no? Hasta una determinada altura. Pero ahí también va a permanecer, ¿no? Porque nos indica acá el nivel piezométrico. Ahí queda el nivel del agua, ya no sube más. Quiere decir que a ese nivel hay agua, pues, en todo el terreno. Tiene que ver mucho el tipo de material, ¿no? Sabemos si es arenoso, aflora rápido el agua. Si es arcilloso, aflora lentamente el agua. Muchas veces, ¿no? Cuando se hace calicatas en el campo, los alumnos dicen, profesor, yo encontré el agua a una profundidad, ¿no? Desde la superficie a una profundidad de 1,5 metros. Y una calicata próxima, ¿no? A 20 metros, 50 metros, el alumno dice, profesor, yo encontré el agua, pero a 1,50, o sea, a 1,5 metros de profundidad. Y más allá, otro alumno, otro grupo me puede decir, profesor, nosotros encontramos a 1,70. La pregunta es, ¿el nivel del agua está a diferentes profundidades? ¿El nivel del agua estará a diferentes profundidades? No, el nivel del agua se mantiene constante. Lo que pasa es que está variando ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La topografía del terreno. Posiblemente en las otras calicatas, ¿no? Hay una prominencia, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Digamos, la formación, ¿no? De acá de repente como una prominencia, ¿no? De material. En otra parte puede haber de repente, ¿no? Al contrario, puede estar más hundido el material, ¿no? Por tanto, no es que el nivel del agua esté a diferentes profundidades, sino que la topografía del terreno, ¿no? Más bien está variando, ¿ya?
Eso debe quedar claro. Proceso de hidratación y deshidratación, o sea, procesos, ¿no? En este caso, reversibles. En un momento dado, el agua ingresa a su estructura, en otro momento, ¿no? Se pierde el agua de su estructura, de los materiales. Por eso decimos hidratación y deshidratación. Y hay materiales que normalmente, ¿no? Hacen esto. Absorben agua y, por tanto, aumentan de volumen. Y cuando se somete a altas temperaturas, nuevamente se puede perder agua. Pero en ese trajín, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con la roca? Simplemente se altera, se descompone o simplemente se fragmenta, ¿no? No resiste a esos cambios de repente bruscos. Por esta razón, ¿no? La anhidrita, por ejemplo, pasa a ser yeso. Es decir, el yeso se forma a partir de la anhidrita, pero agregándole agua. El sulfato de calcio más agua resulta siendo el sulfato de calcio hidratado, llamado comúnmente yeso. Pero si nosotros queremos, ¿no? Eliminarle el agua, lo podemos eliminar, sometiéndolo a altas temperaturas para volverlo nuevamente como anhidrita. ¿Ya? Entonces, es un proceso reversible. Es un proceso reversible. Recuerdo haber tomado en examen esta pregunta para comprobar si más o menos entendían ya, ¿no? Ecuaciones químicas. Entonces les dije, complete la reacción química de la anhidrita más agua. Entonces aquí no sé qué me obtuvieron, ¿no? ¿Qué obtuvieron al final? Menos yeso. Simplemente es agregarle al sulfato de calcio agua y decir, ¿no? Sulfato de calcio más, ¿no? H2O, que es el yeso. Me doy cuenta entonces que falta un poquito, ¿no? Revisar su química, por favor. Estequiometría. Ya, revisen un poquito balance químico, ¿no? Porque de eso siempre vamos a hablar, de eso vamos a hablar un poco. Quiero adelantarles de que ustedes son casi 35 alumnos y como no podemos, por medidas de seguridad, ¿no? Salir al campo, tienen que desarrollar un trabajo de investigación, ¿no? Leyendo, revisando información. Entonces, vamos a desarrollar un trabajo práctico, aplicado, perdón, ¿no? A la ingeniería ambiental, Yo sé que van a llevar de repente cursos más adelante, ¿no? Sobre recuperación de suelos contaminados, pero ahora que estamos llevando propiedades químicas, ¿no? Oxidación, reducción, hidratación, hidrólisis, ¿no? Óxido, reducción, vamos a aplicarlo, ¿no? A casos prácticos. ¿Ya? Entonces van a revisar, ¿no? En un grupo de 5 alumnos, ¿no? Van a desarrollar entonces un caso y al final exponen, ¿no? Ese trabajo. Muy interesante, ¿no? Concerniente a contaminación de suelos. A eso vamos a aplicar entonces la edapología en esta oportunidad.
Hidrólisis, otro proceso, ¿no?, dentro del suelo importante por la acción o con la acción del agua también, con la intervención del agua, ¿no? Hidro, agua, lisis, aflojamiento, ¿no? Lo que ocurre entonces con las rocas. Es una reacción química del agua con una sustancia, ¿no? Entonces la hidrólisis es un proceso químico que consiste en el desdoblamiento de una molécula en presencia del agua. La consecuencia es la pérdida de minerales en las rocas, la formación de arcillas y arenas. Aquí es fundamental subrayar esto, ¿no? El proceso de formación de las arcillas. ¿Quién es la hidrólisis? ¿Ya? Entonces, este proceso hace de que se formen las arcillas. ¿Ya? Para el examen, ¿qué proceso contribuye a la formación de las arcillas? ¿Qué proceso químico contribuye a la formación de las arcillas en el suelo? Entonces es la hidrólisis. ¿Ya? Entonces acá decimos, por ejemplo, ¿no?, el feldespato potásico, un feldespato, acá fíjense 2K al inicio, más ácido carbónico, más agua, siempre más agua, va a resultar una arcilla, ¿no? Una arcilla. De un tipo de arcilla, acá es la caulinita, ¿no? Entonces ya en esta reacción se va a producir siempre una arcilla, un silicato, más 2 potasios, ¿no?, liberando 2 potasios, más un ion bicarbonato, más óxido de silicio. Esto quiere decir que estos 2 potasios, al final, ¿no?, acá han sido reemplazados por 2 hidrógenos del agua. Por 2 hidrógenos del agua. Pero lo más importante es que se ha formado una arcilla. ¿Y por qué es importante la arcilla en el suelo? Ya hemos dicho, la arcilla es la parte más activa del suelo. Las arcillas, conjuntamente con el humus, que son los más finos en el suelo, son los llamados complejos coloidales. Y como tales están cargados negativamente. Y como están cargados negativamente, pueden absorber, ¿no?, absorber con D, de absorción, a esos cationes y retenerlos ahí. Muchos de ellos nutrientes para las plantas. Por eso, ¿no?, un suelo que contiene arcilla o humus, ¿no?, materia orgánica, es importante porque va a retener, no va a permitir que se pierda, ¿no?, por lixiviación, por lavado hacia las profundidades. Lo va a retener y si las plantas no lo necesitan, los va a entregar. Pero también las arcillas, que hacen, retienen agua, ¿no? Retienen o mantienen la humedad por más tiempo que un suelo arenoso. Si nosotros relacionamos, ahora la vamos a relacionar con contaminación de suelo, es importante entonces la arcilla en el suelo. La arcilla lo va a retener ¿a quiénes? A los cationes positivos, a muchos, ¿no?, a muchos contaminantes. Por ejemplo, vamos a hablar simplemente de los metales pesados. Los que tienen cargas positivas, entonces van a ser retenidos. Por eso, cuando observamos, ¿no?, en el campo, en las unidades mineras, cuando depositan, ¿no?, los pasivos ambientales, la superficie se cubre con material arcilloso. Por esta razón. Cuando se cierran los botaderos, ¿no?, informales de residuos sólidos, al final se cubre con material arcilloso y sobre ella, ¿no?, se implementa, ¿no?, plantaciones, pues, ¿no?, gras, otro tipo de
de vegetal en la superficie, un poco para estabilizarlo. Cuando hay derrames de plaguicidas, ¿no? O simplemente de insecticidas, ¿qué se hace? En la parte superficial, ¿no? Se añade material arcilloso, porque tienen esa capacidad de retener, ¿no? De absorber a esos elementos, ¿no? Que son contaminantes. Por eso, cuando hablamos de contaminación de suelos, lo primero que observamos es, ¿no? Cuando se hace un diagnóstico, ¿qué tipo de textura tiene ese suelo? ¿Qué pH tiene? ¿Qué cantidad de carbonatos tiene? ¿Qué grado de salinidad tiene? ¿Qué tipo de material es? ¿De qué tipo de roca provienen esos materiales? ¿No? Justamente para determinar el comportamiento, ¿no? Del suelo frente a los contaminantes diversos. Entonces todo es un poco de química, ¿no? Es química. En esta reacción los iones hidrógeno atacan y sustituyen a los iones, ¿no? Potasio en la estructura del feldespato, acá a esta estructura, alterando así la red cristalina. Una vez retirado, el potasio está disponible como nutriente para las plantas y se convierte en la sal soluble, ¿no? Bicarbonato potásico, que puede incorporarse en otros minerales o ser transportado, ¿no? A los cuerpos de agua, como por ejemplo los océanos o mares. Rescatar entonces ya la importancia de la hidrólisis para la formación de arcillas. Tenemos aquí, ¿no? Ejemplo, resultado de la descomposición de una roca granítica por hidrólisis, ¿no? Permanentemente el ataque, ¿no? De este proceso hace pues de que los materiales se vayan alterando, se vayan descomponiendo. Otro proceso importante es la solución. Sabemos que el agua tiene, ¿no? Es un disolvente universal y como consecuencia también, ¿no? Van a disolver muchos elementos, ¿no? Solubles. Tenemos nosotros los elementos alcalinos y alcalinotérios, ¿no? Como cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbonatos altamente solubles. Bastará entonces la presencia del agua para que estos se solubilicen y liberen, ¿no? Los cationes. Entonces se libera el catión calcio más 2, el magnesio más 2, el manganeso más 2, el sodio más 2, ¿no? El potasio más 2, entre otros, ¿no? ¿Y qué hacen estos? Estos viajan, pues, ¿no? Con el agua, ¿no? Hacia abajo o horizontalmente, ¿no? Transportados por el agua en forma de río, por ejemplo. Y pueden llegar hasta los océanos, hasta las lagunas, hasta el mar. Y ahí, ¿qué hacen estos cationes? Son aprovechados por ciertos organismos, como por ejemplo, ¿no? Sus caparazones, ¿no? En muchos animales, ¿no? Que se encuentran en el mar. El calcio es aprovechado por muchos, ¿no? Para sus caparazones. Entonces, ¿cómo es que, ¿no? Estos elementos simplemente se disuelven, ¿no? Con el agua y son arrastrados, ¿no? A otros lugares para ser aprovechados también, ¿no? Por diferentes organismos. Pero no todos llegan al mar, sino muchos que no quedan retenidos también en el trayecto, ¿no? En los diferentes materiales. Si hay arcilla, ahí se quedan también, pues, ¿no? Absorbidos. Entonces, no necesariamente todos los cationes, ¿no? Viajan hacia el mar o hacia los océanos, sino
se van quedando, ¿no?, en el trayecto. Los procesos de solubilización y consiguiente lisiviación, ¿no?, si el drenaje y el agua de percolación es suficiente, llevan a la pérdida de los productos solubilizados, ¿no? Entonces, si hay mucha agua, exceso de agua, ¿no?, y estamos hablando de un perfil del suelo, ¿qué hace el agua? Simplemente disuelve, ¿no?, y percola hacia las profundidades. El término percolación significa, ¿no?, digamos, el paso del agua, ¿no?, por el perfil del suelo hacia las profundidades, ¿no?, hasta la napa freática. En cambio, el término de infiltración simplemente es el paso, ¿no?, vertical del agua desde la superficie a una determinada profundidad. En cambio, la percolación es más profunda, ¿no?, pérdida del agua hacia las profundidades, hacia la napa freática. Dos términos, ¿no?, diferentes. Entonces, hay estos tipos de cloruros, ¿no?, sulfatos o alcalinos tercios, ¿no?, que se van disolviendo, ¿no?, unos más rápido que otros, ¿no? Y aquí tenemos el orden decreciente, ¿no? Cloruros, sulfatos, ¿no?, de sodio, potasio, calcio y magnesio. Luego continúa el yeso. Y el último grado, ¿no?, la calcita, por ejemplo, ¿no?, el carbonato de calcio hidratado. Esta pérdida provoca el aumento relativo de los productos insolubles. Otro proceso es la carbonatación, ¿no?, la combinación del CO2 más agua, ¿no? Se forma un ácido débil, ¿no?, el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico empieza a atacar a otras rocas, dependiendo de su constitución mineralógica, ¿no? Entonces, no todos se descomponen rápidamente, no todos se corroen rápidamente, sino unos lo hacen de manera más lenta y otras de manera más rápida, ¿no?, a la acción o por la acción, ¿no?, de este ácido carbónico. Eso es lo único que podemos, ¿no?, decir de acá de la carbonatación. Es combinación del agua con el CO2 que empieza luego a corroer, ¿no?, a corroer, ¿no? Entonces, normalmente lleva a cabo el proceso de corrosión. En la primera clase de meteorización física le dije la diferencia entre corrosión o abrasión, ¿no?, con el proceso de corrosión. Entonces, esto es corrosión, un proceso químico. Tenemos aquí un gráfico para determinar la intensidad de la meteorización química. ¿En qué condiciones ambientales o climáticas es más intenso los procesos de meteorización química? En el Perú tenemos nuestras regiones costa, sierra y selva, con diferentes condiciones climáticas, ya con climas determinadas. En el país tenemos 28 tipos de climas según COPE. Y esto lo podemos aplicar a cualquier latitud, ¿no?, en todo el planeta Tierra. Solamente conoceríamos a ver cuál es la temperatura promedio y cuál es la precipitación media, mensual o anual. En base a ello, determinamos cómo es la intensidad de la meteorización química, mayor o menor. A ver, alumnos, vamos a comparar entonces, a ver cómo es la intensidad de la meteorización ya de las rocas en la costa, en la sierra, en la selva. A ver, ustedes me ayudan. En la costa, en Lima, vamos a suponer, ¿cómo será la intensidad de la meteorización química en base a estos parámetros, ¿no?, climáticos? Precipitación y temperatura. En la parte inferior, en el eje X, tenemos precipitación media anual. ¿Cuánto es la precipitación media anual de Lima? A ver, alumnos, ayuden.
¿Y cuánto es la temperatura media anual en Lima? A ver, otro grupo vaya buscando cuánto es la temperatura media, vamos a decirle, a ver, de Cerro de Pasco. ¿Y cuánto es la precipitación media de Cerro de Pasco para la sierra? Otro. En A Lima, ver, ¿ya? A ver, perdón. Dígame. Lima, en Lima sale que la temperatura media anual es de 10.8 grados centígrados. temperatura media, 10, ya. Precipitación, 1057 milímetros. 1057. Ya, entonces tendríamos acá, más o menos, ¿no? Acá, en esta parte de aquí. Con lo que podríamos concluir diciendo que la intensidad de la meteorización química es moderada. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, de Cerro de Pasco, a ver, busquen. A ver, otros que vayan buscando de Pucallpa. Ingeniero, en A Pucallpa ver, la a ver. temperatura media anual es 25.8 grados Celsius Ya, y las precipitaciones en promedio es 2.682 milímetros anual. ya, gracias. Fíjense acá, ¿no? La temperatura va aumentando hacia abajo, ¿no? Entonces me dice más de 20 y tantos, 25, entonces estamos acá. Y la precipitación dice más de 2000, entonces estamos en esta parte de acá, ¿no? Podemos decir entonces que en Pucallpa, ¿no? La intensidad de la meteorización química es fuerte, ¿no? Entonces tenemos razón cuando ya antes también decíamos, ¿no? De que la actividad, ¿no? De los procesos de meteorización física y química, ¿no? En la selva es intensa, ¿no? Es intensa, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra respuesta, pues, ¿no? Nuestra explicación, tomando en cuenta la temperatura y la precipitación. A ver, y en Cerro de Pasco, a ver. Ya, entonces, eso lo van a hacer cada uno de ustedes, ¿ya? Busquen a ver uno de la sierra, de cualquier parte de la sierra, ¿ya? Cómo es la temperatura pues, media y cómo es la precipitación, o cuánto es ¿no? la precipitación. Entonces, con esto, simplemente determinen la intensidad de la precipitación, perdón, meteorización química. Y luego, ya con esto, es intensidad y tipo de meteorización según las condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Aquí es más completo. Tenemos la temperatura del lugar y la precipitación del lugar. Entonces, ¿no? ¿En qué condiciones hay fuerte meteorización química? Moderada meteorización química, escasa meteorización química, moderada meteorización química con acción de hielo, fuerte meteorización mecánica, ¿no? Moderada meteorización mecánica, roca meteorizada, roca, poca meteorización mecánica. Busquen entonces, ¿no? Las condiciones climáticas de cualquier lugar para saber o para reconocer ya qué tipo, cuál es la intensidad y el tipo de meteorización, ¿no? Más predominante. Interpreten este gráfico. Yo le voy a preguntar en el examen, ¿no? Le voy a plantear una pregunta para que hagan uso de de este gráfico. ¿Correcto? No se olviden. ¿Ya? Como estamos en esta forma ¿no? de clases, ¿ya? Yo no voy a preguntar en el examen, pues, ¿no? ¿Qué es meteorización? Sino que un poco más, ¿no? Para analizar,
utilizando, ¿no?, estos gráficos. Planteo, ¿no?, una pregunta y ustedes utilizando este gráfico van a responder, ¿no?, a la pregunta, cada uno. Porque si yo pregunto una definición, ¿no?, fácil, se busca en internet y lo pegan, ¿no?, y listo. No va a ser así el examen, va a ser para razonar, ¿no?, para pensar, para analizar. ¿Ya? Entonces, aquí hay una pregunta para el examen. Terminamos con la parte de minerales y entramos a ver sobre materia orgánica. Los materiales orgánicos también sufren procesos de transformación. Decíamos entonces procesos de humificación y procesos de mineralización. Humificación es el proceso mediante el cual se forma, ¿no?, el humus a partir de la materia orgánica. Entonces, el humus es un material producto de la alta descomposición de la materia orgánica, ¿no?, de color oscuro, bastante fino, ¿no?, que va a tener también cargas negativas superficialmente y por tanto va a actuar similar, más que la arcilla todavía, ¿no? Entonces decimos que el humus tiene mayor, ¿no?, tiene mayor capacidad de intercambio catiónico, ¿no?, que algunas arcillas. Las arcillas, dependiendo de su tipo, presenta también diferentes capacidades de intercambio catiónico, pero le gana el humus, ¿no?, que va a presentar alta capacidad de intercambio, ¿no?, catiónico. Eso lo vamos a ver más adelante. También, entonces, interviene en la contaminación del suelo. Es importante que exista, entonces, humus en el suelo para retener, ¿no?, contaminantes, dependiendo, ¿no?, del tipo de contaminante, obviamente. Cuando hablamos de humus, el humus todavía, ¿no?, entonces, como proviene de materia orgánica, entonces todavía mantiene su estructura orgánica, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Agregándole unas gotas de agua oxigenada, más o menos de 40 volúmenes o más. ¿Ya? A veces aplicamos de menor concentración, entonces es difícil, ¿no?, para que empiece a efervecer. Entonces tiene que tener mayor concentración, más o menos, ¿no?, de 40 volúmenes o más. Entonces le agregamos unas gotitas de agua oxigenada y empieza a efervecer. Quiere decir que todavía mantiene su estructura orgánica. ¿Por qué? Porque si efervece, se está liberando, ¿qué cosa?, de la materia orgánica, el CO2. Y ese CO2 es la que efervece, ¿no? Pero hay un momento en que ya el humus se mineraliza y ya no es materia orgánica, ya no tiene la estructura, ¿no?, orgánica, sino más bien se convierte en mineral. Por eso se llama mineralización. Y este proceso es importante también para las plantas. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, ¿no?, se va a mineralizar, es decir, se va a descomponer a sus elementos simples. Por tanto, se va a liberar nitrógeno, ¿no?, o azufre. Y si se libera el nitrógeno va a estar ahí, ¿no? Y los microorganismos lo van a transformar, ¿no?, a su forma de nitrato.
o lo van a transformar a su forma de amoníaco o amonio. Y bajo esa forma recién las plantas lo van a aprovechar. De lo contrario, para nada sirve, ¿no? El N2 o el nitrógeno atmosférico nunca es aprovechado por la planta en esa forma. Necesariamente por acción de microorganismos, ¿no?, en el suelo, se van a convertir en primero nitritos, luego nitratos, ¿no?, luego en amoníaco o amonio, y recién bajo esa forma son aprovechados por las plantas, ¿no? Ahí es su importancia de los microorganismos, ¿no?, que transforman, ¿no?, al nitrógeno para que las plantas lo asimilen, lo absorban. Y las plantas necesitan grandes cantidades al nitrógeno, ¿ya? Por esa razón es importante, ¿no?, destacar estos dos procesos que se llevan a cabo, ¿no?, en el material orgánico. ¿Por qué? Porque en cierta forma, ¿no?, los suelos contienen aunque sea un pequeño porcentaje de materia orgánica. Si tenemos más de 4%, muy bueno el suelo, ¿no? Mejora sus propiedades físicas y también sus propiedades químicas, ¿no? Si hay materia orgánica, abundante fauna, ¿no?, en el suelo, porque de esto se alimentan, ¿no?, estos microorganismos, de la materia orgánica. Nos decíamos, la lombriz ingresa, hace su galería, ¿en busca de qué? En busca de alimentos. ¿Y de qué se alimentan las lombrices? Se alimentan de materia orgánica descompuesta, ¿ya? Por eso ingresa. Y a partir de ella, ¿no?, también deposita en la superficie el humus de lombriz. ¿Qué hace el humo de lombriz? El humo de lombriz mejora la estructura del suelo. Sabemos qué es la estructura, ¿no? El ordenamiento de las partículas del suelo formando lo que conocemos nosotros como terrón o PED en edafología. Entonces, los terroncitos, ¿no?, a veces están demasiado apretados, muy juntos. Es decir, las partículas de arena, limo y arcilla están demasiado juntos, demasiado pegados. Y si están demasiado pegados, no tiene suficiente porosidad para que ingrese el aire, el agua. Y también se desarrollan las raíces. Y si hay humus, este humus simplemente, ¿no?, se incorpora al suelo, con el agua se hincha de volumen, aumenta de volumen y lo separa. Y cuando lo separa, entonces hay poros, ¿no? Y esos poros van a dejar ingresar el aire, el agua y también la penetración de las raíces. Es un trabajo interesante, ¿no?, del humus y también de las arcillas. Por eso, ¿no?, a un suelo, cuando observamos, ¿no?, que le falta materia orgánica o cuando es demasiado compacto o no está compactado, entonces decimos hay que incorporar, ¿no?, abundante materia orgánica. Y esa materia orgánica mejora la estructura del suelo para que no estén demasiado apretados, demasiado compactados. En la mineralización, entonces, se produce la transformación del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, fundamentalmente nitrato y amonio. Ya eso lo hemos dicho. Durante las reacciones de descomposición de los restos orgánicos, ¿no?, se produce una oxidación rápida, violenta, entendida exotérmicamente, ¿no?, de estos, con una consecuente liberación de elementos nutritivos para las plantas, como el amonio, ¿no?, amoníaco, amonio, nitratos, sulfatos, fosfatos, ¿no?, y todos los cationes básicos, ¿no?
importante para las plantas, calcio más 2, magnesio más 2, potasio más 1, sodio más 1, ¿no? Además de agua y CO2 que necesitan fundamentalmente las plantas. Acá hay una definición del humus, dice fracción más o menos estable de la materia orgánica del suelo que queda después de haberse descompuesto, ¿no? La mayor parte de los residuos animales y vegetales aportados al suelo. Es de color oscuro, ¿no? Es de color oscuro y fracción bastante pequeña. Hay diferentes tipos de humus, ojo, así como también hay diferentes tipos de arcillas. La diferencia es que cada uno de ellos presenta, ¿no?, diferentes capacidades de intercambio catiónico. Diferente capacidad de intercambio catiónico. Por ejemplo, acá tenemos humus, los ácidos fúlvicos, ¿no? Son compuestos de bajo peso molecular, alta acidez, ¿no?, bajo grado de polimerización, solubles en álcali y en ácido, ¿ya? Pero lo que aquí nos interesa para nosotros es su capacidad de intercambio catiónico. Dice acá, entre 900 y 1400 mileequivalentes por cada 100 gramos de suelo. ¿Ya? Aquí estamos expresando en mileequivalentes, pero por cada 100 gramos de suelo. Es bastante alto. Imagínense, 900 a 1400. Otro tipo de ácido, húmicos, entre 500 a 870 mileequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Si ustedes buscan de las arcillas, va a ser menor. 20, 80, 150 mileequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Pero mayor capacidad de intercambio catiónico lo tienen, ¿no?, o presentan el humus. Por eso es importante. Cuando lleguemos a capacidad de intercambio catiónico, nosotros vamos a desarrollar algunos problemas para calcular, ¿no? Si el suelo tiene esa capacidad de intercambio catiónico, ¿cuánto de ese elemento puedo encontrar, ¿no?, en una hectárea a una profundidad de 15 centímetros, por ejemplo? Puedo calcular fácilmente. Entonces debo saber, ¿no?, su capacidad de intercambio catiónico. Para eso es importante en edafología, ¿no?, el humus y la materia orgánica por su capacidad de intercambio catiónico. Bueno, acá tenemos huminas con otra capacidad, ¿no?, con otra SIC. Bueno, esto es la parte de meteorización, ¿ya? Revisen un poco, seguramente ustedes la han visto ya en geología también, pero estamos un poco enfocando, ¿no?, para la formación de suelos. ¿Por qué? Porque en geología posiblemente hayan visto meteorización de las rocas, ¿no? Pero no se ha relacionado mucho con la formación de suelos. Indudablemente que estos procesos también son importantes para la formación del suelo porque se dan en el interior del suelo. Decimos que los procesos físicos, químicos y biológicos, ¿no?, es constante, es permanente dentro del suelo, ¿no? Por eso se considera, ¿no?, como un ente o como un cuerpo dinámico, ¿no?, dinámico, cambiante en el tiempo. Si hubiera alguna pregunta, antes de pasar a factores de formación de suelos. Como un intermedio, quiero presentarles, ¿no?, aquí el trabajo, ¿no?, de práctico que van a hacer en grupos, ¿no?, de 5 alumnos. Ustedes son alrededor de 30 y tantos alumnos, van a hacer grupos ya de 5, 6 alumnos, ustedes, de ingeniería ambiental en esta sección, 6 por grupo, ¿ya? Entonces voy a compartir acá qué trabajo es lo que van a hacer, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. Dígame. El humus de lombriz, ¿qué tipo de humus es?
¿Alumno, me escuchan? Sí. No sé por qué me votó, pero me votó de ahora sí, por favor, disculpen. Volví a ingresar. Ah, yo le estaba preguntando que si el humo de lombriz, ¿en qué tipo de humus estaría clasificado? El humus de lombriz, no, depende del grado de composición. El humo de lombriz, ¿ustedes han visto cómo se deposita? ¿Han visto el trabajo de la lombriz? Sí, ahí se le pone en el suelo y creo que se va alimentando y la lombriz lo que desecha y ahí se va formando. No, claro, por eso, pues no depende del grado de descomposición lo que va sufriendo. Exactamente no te puedo decir, ¿no? Ahorita en qué tipo de humos se clasifica. No, no te puedo decir, alumno. Ya, entonces voy a compartir ya los casos prácticos que van a desarrollar ustedes en grupo, ya, para que más o menos tengan una idea. Ya, y luego continuamos con la parte de factores de formación de suelo. A ver, estos son casos, ¿ya? Son casos prácticos para ir aplicando el comportamiento o las características que presentan los suelos, ¿no? Los diferentes tipos de suelos. Y como estamos en el curso, yo les voy a ir dando información, ¿no? Lo que necesitan a cada grupo, vamos haciendo el seguimiento y ustedes también revisando paralelamente, ¿no? Algunos libros o cualquier información que esté relacionado para resolver estos casos, ¿ya? Entonces van a tener que buscar bibliografía, ¿no? Sobre la textura, de qué manera la textura, por ejemplo, ¿no? Interviene o influye en el paso o no de los diferentes contaminantes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de elemento estamos hablando. ¿Ya? Y así yo les voy a ir dando materiales, ¿no? De pH, de la capacidad de intercambio catiónico, del potencial redox, ¿no? Cómo influye, ¿no? En cada uno de los contaminantes, dependiendo del tipo de contaminante, ¿no? Ojo. Entonces aquí es un caso práctico para resolver, ¿ya? Dice, Vertidosa, es una empresa, ¿no? Es una empresa. Es una empresa dedicada a la extracción de cobre y otros metales. ¿Ya? Una empresa como, ¿no? Aquí, este es un caso, son casos de España, ¿ya? Entonces dice, el 15 de marzo del año 2012, hace mucho tiempo ya, ¿no? Se produjo una rotura en la balsa de decantación de la mina de pirita, ¿no? Sulfuro de fierro, de esta empresa, desencadenando un vertido considerable de agua de carácter ácido y lodos conteniendo gran cantidad de metales pesados. Vamos a decir, ¿no? Como este incidente que se produjo, este desastre que se produjo en Ventanilla en estos días. ¿No? Vamos a suponer que este es el caso de una, ¿no? De una empresa. ¿Ya? Algo similar, pero en este caso se fue, ¿no? Al suelo. La superficie expuesta se cifró en cerca de
5.200 hectáreas. Como estamos hablando acá de, ¿no?, de este desastre que se produjo con el derrame de alrededor de 6.000, ¿no?, barriles de petróleo. Dice, en este caso, la superficie expuesta se cifró en cerca de 5.200 hectáreas, afectando gravemente a los cursos de agua, ojo, la fauna y flora del lugar. Las características físicas y químicas del suelo son los siguientes. Textura arcillosa. Nosotros vamos a desarrollar, ¿no?, los clases texturales, que son 12. Voy dando la información. Pero ustedes vayan revisando textura de los suelos, cómo influye, ¿no?, en la contaminación de suelos. pH es básico, un pH 8, ¿no? 7 es neutro, 8 ya es básico, por encima de 7 ya es básico, ¿no? Es decir, tiene un pH 8 con abundancia de carbonatos. Otra característica del suelo, dice alta capacidad de intercambio iónico, lo que estamos hablando. Otra característica, bajo potencial redox. ¿Ya? Entonces tenemos que revisar qué cosa es potencial redox en el suelo. Salinidad, ¿ya? O sea, tiene cierta cantidad de sal. Pobre en materia orgánica, ¿ya? El suelo es pobre en materia orgánica. Durante la fase de diagnóstico se seleccionaron un total de 8 puntos muestrales. O sea, se hizo 8 puntos, ¿no?, para muestreo a lo largo del itinerario de la cuenca, en los que se analizaron un total de 25 metales pesados. Pero acá van a encontrar solamente 24, ojo, ¿ya? 24. Entre otros elementos asociados. Entonces acá tenemos, ¿no?, manganeso, zinc, ¿no?, plomo, cobre, arsénico, ¿no?, entre otros. Son 24 en total, no son 25, ojo, ¿ya? Aquí están. El contenido, ¿no?, máximo, mínimo y media de cada uno de ellos. ¿Qué más? En la tabla 2, dice, se muestra la composición elemental de metales pesados en los suelos antes del accidente. ¿Ya? Esto es anteriores con accidente, ahora esto sin accidente. O sea, en su condición natural había esta concentración. Correcto. Ahora, aquí tenemos otra tabla, 3. En la tabla 3 se muestra la composición elemental de metales pesados en los suelos después del accidente. Aumentó acá, ¿no? En la tabla 4, dice, se muestran los valores límites de concentración de metales pesados en los suelos recogidos en la legislación, en miligramos por kilogramo de materia seca. Es decir, como si nosotros tuviéramos nuestro límite máximo permisible, ¿no? Entonces, para España existe, ¿no?, estos valores, ¿no?, límites de concentración, ¿no?, para los elementos que hemos mencionado. Ojo, para estos elementos. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, los valores límites de concentración de metales pesados en los suelos, según esta legislación para España. Con todos estos datos, ¿no?, nos piden resolver, ¿no?, estas preguntas. A la vista del enunciado se pide elaborar una tabla comparativa de 3 columnas con los valores medios de composición de metales pesados, o sea, con los valores medios, ojo, ¿no?, de metales pesados en los lodos y en las situaciones previa y posterior al accidente, o sea, antes y después, ¿no? Hay que hacer los cuadritos, la tabla comparativa. ¿Qué conclusiones sacaría o sacas? Todos los contaminantes que transportaban los lodos afectaron por igual a las concentraciones originales del suelo. Entonces hay que responder eso.
Pregunta 1, entonces. Pregunta 2. ¿Qué contaminantes del suelo rebasan los valores límites permitidos por la legislación? O sea, hay que comparar simplemente, ¿no? ¿Está por encima o está por debajo? ¿No? Entonces vamos a decir qué contaminantes, ¿no?, rebasan o sobrepasan esos valores, ¿no?, que se establecen en la legislación, los límites, ¿no?, permisibles. Tercera pregunta. Por la naturaleza ácida del vertido y por el hecho de que se produjera sobre un suelo con una presencia importante de carbonatos y, por tanto, de pH medio eminentemente básico, ¿cree que estos factores han podido influir en minimizar la gravedad del vertido? O sea, estas propiedades realmente influyen en la minimización, ¿no? ¿Retienen o dejan pasar? ¿No? Entonces hay que hacer un comentario aquí. Cuarta pregunta, explique cómo influyen cada uno de los parámetros físicos y químicos del suelo citados, ya estos de acá, ¿no?, estos parámetros citados, todos estos parámetros citados, ¿no?, cómo influye cada uno de estos parámetros no físico-químicos del suelo citados en la retención, movilidad de los metales pesados. Entonces, aquí tienen 4 preguntas ya para responder y desarrollar ya en grupo de 6 alumnos. Lo que vamos a hacer también ahora es que se trabaje, ¿no?, este mismo tema 2 grupos, ¿ya?, para hacer la comparación. A ver, ¿qué dice un grupo y qué dice el otro grupo? ¿Ya? Y cuando se haga la exposición, también de repente, ¿no?, cada uno tiene sus puntos de vista, ¿ya? O de repente van a coincidir, o de repente no van a coincidir, entonces se genera un debate, ¿ya? ¿Quién sustenta mejor? ¿Por qué, no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces yo creo que este es un ejemplo que tenemos que, ¿no?, ir desarrollando, ¿no? Esto es un caso práctico, ¿no?, en una especialidad de contaminación de suelos. Entonces yo creo que ustedes son alumnos del 6º ciclo y ya pueden, ¿no?, ya pueden ver estos temas, ¿no? Ya están en la capacidad para ir, ¿no?, resolviendo estos casos prácticos, ¿no? Eso es la idea. Ya no dar ese enfoque desde el punto de vista agronómico, sino más bien para la ingeniería ambiental. Este es un tema para ingeniería ambiental, ¿no? Tema de contaminación de suelos. Aquí hay otra pregunta, otro caso, para otro grupo. Cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo. Se pretende urbanizar un emplazamiento ocupado, ¿no?, un espacio ocupado antiguamente por un grupo empresarial dedicado a múltiples actividades industriales, ojo, entre ellas la fabricación de ácido sulfúrico, a partir de tostación de pirita. Las características de ubicación y geológicas de la localización son las siguientes. Ojo acá. Superficie de estudio, el área, ¿no?, 45.000 metros cuadrados. Situada sobre un depósito sedimentario de granulometría homogénea y gran porosidad. Estamos hablando de propiedad del suelo. Existen captaciones de agua subterránea, o sea, de ahí, ¿no?, hay excavaciones por las que se capta agua subterránea. Una toma de muestra de suelo a efecto de este caso, y para simplificar, se descarta la toma de muestras de agua subterránea y de residuos. Ha revelado concentraciones muy por encima
de lo que dicta la legislación vigente en metales pesados, ¿no? Arsénico, cobre, mercurio, plomo, ¿no? ¿Qué más? SB, ¿qué significa, alumnos? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué es SB? Antimonio. Antimonio y zinc, ¿no? Derivados del petróleo, de cadenas, ¿no? Semivolátiles, e hidrocarburos aromáticos. Entonces, se propone simplemente pavimentar, ojo, toda la superficie como una forma de remediación del suelo. ¿Ya? Se propone pavimentar toda la superficie como una forma de remediación del suelo. Se hace las siguientes preguntas. Elabore una metodología que contemple todo lo que debe tenerse en cuenta para el cambio de uso del suelo, desde el estudio histórico del emplazamiento hasta el planteamiento de medidas de rehabilitación y monitoreo. Plantee unos objetivos para cada etapa. Entonces acá hay que revisar un poquito sobre, ¿no?, medidas de rehabilitación. ¿Ya? Es mejor hablar, ¿no?, de estos términos porque, recuerdan ustedes, siempre hablamos de programas, cuando hay contaminación, decimos, vamos a tener que hacer el plan de... ¿cómo se llama esto? Un ratito, a ver. Y ahora sí, yo tengo acá un estudio de plan de cierre, ¿no? Un plan de cierre. Entonces, en el plan de cierre decimos, vamos a restaurar, ¿no? Entonces, ¿qué significa restaurar? Restaurar significa, ¿no?, hacer o hacer algo para que vuelva a su estado inicial, ¿no? Hacer todos los trabajos correspondientes, ¿no?, para que vuelva a ser como en su estado original. La pregunta es, en una unidad minera o cuando se hace una actividad minera, ¿ese paisaje se puede restaurar completamente? No. No se puede restaurar, ¿no es cierto? Y eso coincide en muchos, ¿eh? Muchos. Yo también a veces, no, o sea, he discutido y hemos así discutido de la mejor manera posible en una unidad minera. Yo tengo acá el plan de cierre y siempre les digo que no se puede hacer, ¿no?, restauración, ¿no? Eso significa nuevamente hacer que vuelva, ¿no?, hacer que esa zona pues regrese a su estado original. Y eso es imposible. Entonces tenemos que hablar simplemente de rehabilitación. Rehabilitar, ¿no? Porque restaurar significaría pues hacer volver también los minerales extraídos, ¿no? Nunca vamos a hacerle, no, nunca podemos volverla a su estado original. Entonces hablamos mejor de rehabilitación. Tratar, ¿no?, de que ya todo lo que quedó, ¿no?, más o menos, no implique perjuicio, ¿no?, a la flora, a la fauna, ¿no? Entonces, rehabilitar, ¿no? Entonces, ese término es correcto, ¿no? Rehabilitación y monitoreo. Plantee unos objetivos para cada etapa. ¿Ya? Entonces, ustedes van a buscar acá qué significa, ¿no?, o qué es rehabilitación y cuáles son los procesos, ¿no?, o las etapas de este proceso de rehabilitación. Segundo, elabore un breve análisis de riesgos, ¿no?, en dos situaciones diferentes, fase de excavación y construcción.
y uso residencial. Considere las vías de exposición y los mecanismos de transporte por aire y agua. ¿Existe a priori riesgo para los trabajadores y residentes de la zona? ¿Qué daños a la salud podrían derivarse? Y por último, a la vista del análisis de riesgo, ¿cree que es una medida efectiva la pavimentación del suelo para eliminar cualquier riesgo presente y futuro? ¿No? Aquí hay que responder. ¿Ya? Entonces, como ven, estos trabajos prácticos requieren de una revisión bibliográfica, ¿ya? Considerando, ¿no? Entonces, para cada respuesta, ¿no? La cita bibliográfica, ¿no? Es importante aquí la cita bibliográfica y buscar, ¿no? Información. Yo les voy a dar en la medida, ¿no? En la medida de mis posibilidades, ya información, ¿no? Para ir respondiendo a estas preguntas. Yo les voy a entregar. ¿Ya? Esta es una parte de una especialización en contaminación de suelos. Entonces, yo tengo la respuesta. Claro, no es al 100% como también he respondido, pero es aceptable, pues, ¿no? Las respuestas. ¿Ya? Entonces, esto es una parte de lo que yo he llevado. Y otra última pregunta. Fitoremediación, ¿no? Hay técnicas ahora para la descontaminación o recuperación de suelos. Entonces, aquí vamos a hablar de fitoremediación, de un método. También para esto les voy a alcanzar información, ¿ya? ¿Qué cosa es fitoremediación, etapas, procesos, todo esto? ¿Ya? Y para esto dice, tenga en cuenta que los artículos y casos de referencia pueden servir para material de consulta y ampliar su visión de lo que se comenta. La extensión de sus reflexiones debe tener un mínimo de 750 palabras. Puede realizar su exposición escrita contestando esquemáticamente a las preguntas o bien tomándolas como guía para realizar un ensayo abierto. Entonces acá en este enlace, o yo les voy a enviar esta información, ¿no? Es un caso, ¿no? Se presenta el documento, aplicación de la fitoremediación a los suelos contaminados por metales pesados en Aznalcóllar, elaborado por, ¿no? tal autor, publicado en la revista Científica y Técnica de Ecología y Medio Ambiente, ¿no? Entonces, esto ya lo tengo ya también, ¿no? En digital, y si no, ustedes directamente pueden entrar acá, es una revista, ¿no? Es una publicación en una revista, de este caso. Sobre esto, entonces, se cuestiona lo siguiente, o se pregunta lo siguiente. La fitoremediación contempla 6 procesos básicos a través de los cuales las plantas pueden contribuir a la recuperación de suelos contaminados. ¿Son todos ellos de contención? En base a su respuesta, realice una clasificación de todo y cada uno de ellos y explique brevemente en qué consisten, ¿ya? Puede apoyarse en la figura 1 del documento de referencia. ¿Ya? Ahí está en el documento la figura. 2. Los suelos del caso, ¿no? Aznalcóllar alcanzaron valores de pH muy ácido, con un contenido en carbono orgánico inferior al 1%. ¿Es posible la fitoremediación en estas condiciones? Hay que responder. 3. Explique cómo influye un suelo poco arcilloso y pobre en materia orgánica, como el de Aznalcóllar, en su capacidad para la retención o movilidad de los metales pesados. Último, los suelos de las minas en general se caracterizan por su acidez y elevado contenido en metales pesados, por efecto de la actividad extractiva. Establezca un plan de recuperación de este tipo de suelos. ¿Sería aplicable una medida biocorrectiva? Razón de la respuesta. Ya, entonces, como son 3 casos, y ustedes van a hacer 6 grupos,
lo van a sortear, delegada, lo sorteas, ¿ya? Una vez que ya tengas los grupos formados, entonces, ¿no? 2 grupos van a hacer el primer caso, 2 grupos el segundo caso y 2 grupos el tercer caso. ¿Ya? Se van a dividir así este trabajo práctico. Si hay algún... ¿Sí? Sí, correcto, ingeniero. Entonces tendrían que ser 6 grupos en total. Sería 5 grupos de 6 personas y un grupo de 5. Sí, Como- normal. Sí, está bien. Ya ustedes organicen eso, ¿ya? Yo le voy a ir apoyando, ¿no? Si hay alguna duda, yo le voy a ir haciendo seguimiento, ¿ya? Le voy a hacer seguimiento, yo. Pero eso va a ser un trabajo para la nota, ¿ya? De trabajo de investigación. ¿Ya? Yo creo que es pertinente, ¿ya? Para edapología, para revisar, ¿no? Las características físicas, químicas, ¿no? Que influyen en estos procesos de contaminación de suelos, ¿ya? Quedamos así entonces, delegada, ¿ya? Organiza los grupos y ese es el trabajo que van a entregar, ¿ya? Para la parte práctica. Solamente este trabajo. ¿Ya? Correcto, ingeniero. Ingeniero, disculpe, ¿y la forma de la presentación de este trabajo práctico, cómo se realizaría? ¿En qué forma? En Word, ¿ya? Y las diapositivas para exponer. Ah, Ya, un informe, ya en Word y los PPTs para la exposición. la fecha de entrega, ingeniero, disculpe, ¿cuándo podría? Vamos a hacerlo en el mes de febrero, ¿ya? En el mes de febrero, más o menos a mediados de febrero. Ya, correcto, ingeniero. Después del examen. Entonces, como le digo, eso va a ser la única nota ya final de la parte práctica, ¿no? Que tiene un peso de 40%. Ya. Como no vamos a poder hacer calicatas en el campo ya por las restricciones del caso, entonces ya no podemos pensar, ¿no? en salidas del campo. Ya nos han dicho de que no se puede salir. ¿Ya? Ahora último, peor todavía. Entonces, hagamos solo este trabajo ya en este semestre. Yo creo que es importante, muy, muy importante estos casos para ustedes. Bien, entonces, ahora sí, continuamos con la clase. Pero antes, no sé si podríamos hacer un breve break, delegada. Sí, ingeniero, muchas gracias. Media hora para almorzar rápidamente, por favor. ¿Ya? Ya, gracias, Ya. ingeniero. Ok.